Fíjate, el año pasado, Ricardo Salinas Pliego contó su versión de la negociación con Andrés Manuel López Obrador. Correcto. Dijo Ricardo Salinas Pliego que, dice, yo pensé que siendo amigo de López íbamos a poder llegar a un acuerdo razonable en cuanto a que no me cobre el doble, que me cobre una, si acaso. Pero lo que pasó es que llegamos a un acuerdo. Me dijo que sí y luego cambió de opinión. Es decir, él pensó que siendo amigo de López Obrador, al que ahora le llama López, iba a obtener ventaja. Y el propio Andrés Manuel López Obrador dijo en marzo del 2024 que sí, le ofreció a Ricardo Salinas Pliego descontarle 8,000 millones de pesos de los 26,000 millones de pesos que debía en aquel momento, y Ricardo Salinas Pliego dijo que no. Y qué bueno, dijo en aquel momento Andrés Manuel López Obrador. Lo cito. Se le planteó y dijo no. Yo hasta descansé porque imagínense la sospecha que iba a despertar, porque el trato preferencial a su amigo Salinas Pliego. Por buscar una salida considerada buena, yo iba a quedar bajo sospecha. Sus mismos amigos de clase social iban a decir, ¿qué pasó? ¿Cómo hubo rebaja? Esto fue en marzo de 2024. Y cuando yo vi las cifras, fue cuando, a ver, ¿cuánto fue? Bueno, en realidad él confiesa esto, Alejandro, a partir de lo que publicamos nosotros. Sí. En fin, le estamos recordando a usted esto para que obviamente tenga claridad hasta el punto a donde hemos llegado hoy. Un punto en el que no sabemos de manera oficial y tampoco extraoficial si Salinas Pliego pagó o manifestó su voluntad de pagar 51,000 millones de pesos o no pagó, y entonces va a comenzar el procedimiento que yo le explicaba hace un rato. Este procedimiento administrativo para embargar los bienes de Ricardo Salinas Pliego que equivalgan a la deuda que debió haber pagado. Oye, ¿sí? yo creo que vale la pena escucharlo, porque ese momento, en ese momento cuando el presidente lo cuenta, es en efecto el detalle de cómo Ricardo Salinas Pliego rechaza un descuento y AMLO dice, híjole, hasta descansé. Te lo cuenta a ti, Sí. parado tú ahí en la mañanera. Yo creo que lo empezamos, vamos a verlos, son como unos 8 minutos. Sí, pero es un documento importante porque explica... Un poco más, pero lo detenemos, nomás para que... vaya, hombre, estamos frente a un documento histórico, como bien lo dices. Vamos a oírlo, regresamos. En el caso de Salinas de Pliego, Ricardo Salinas Pliego, él viene con juicios en contra del SAT desde los tiempos de Fox, una cantidad de recursos, y tiene equipos de abogados, despachos de abogados, me imagino que fiscalistas. Hay, no es exculpar a nadie, pero hay veces
que son muy inexpertos los abogados y los fiscalistas y engañan a sus clientes. En el caso de Walmart, por ejemplo, cuando hablo por teléfono con él, me dice, es que nuestros abogados, nuestros fiscalistas nos están diciendo otra cosa. Le digo, pues revise su asunto porque le están engañando. Y así fue, no le estaban diciendo la verdad. Entonces, el consejo a veces es, espérate, le podemos hacer de esta manera, ¿sí? No tenemos por qué pagar nada, vamos a acudir al Poder Judicial, a todas las instancias, aplican tácticas dilatorias, tienen buenas relaciones con jueces, con magistrados, con ministros, ganan tiempo. Pues pienso que esto fue lo que sucedió en este caso. Y Ricardo sostiene que es injusto, que él no debe nada al SAT, a la Hacienda Pública. Entonces, cuando hemos hablado, en el afán de llegar a un acuerdo, porque nosotros antes de ir a una querella, a un pleito judicial, buscamos siempre un acuerdo. Hemos logrado acuerdos con los contratos de gasoducto, con los contratos de hospitales, con los contratos de reclusorios, con contratos de mantenimiento de caminos, muchos contratos leoninos. Pero en vez de irnos a los pleitos, decimos, a ver, vamos a ponernos de acuerdo, y se han logrado beneficios para la hacienda pública, han devuelto recursos o hemos ahorrado. Usted contó que él no quiso, a pesar de que lo buscó a usted, sí, para un arreglo. Entonces, yo lo que le planteé fue, a ver, vamos a revisar. Estamos hablando del adeudo anterior, pasado, el que viene desde... Viene desde 2008, son 4 créditos fiscales sí, desde 2008. Sí, entonces, le dije, yo le tengo mucha confianza al director del SAT, es además un buen profesional, contador público. Le dije a Ricardo, tú también eres contador, revisen todo para ver si existe en realidad una anomalía o actuaron de mala fe las anteriores autoridades fiscales, porque él le echa la culpa al secretario de Hacienda de Fox y también a Videgaray y a otros, sí, que lo quisieron perjudicar. El resultado de esa revisión del SAT es de que en efecto se debe el dinero. O sea, el resultado de un arqueo, de una revisión técnica de conformidad con la ley, se debe el dinero a la hacienda pública. Entonces, él no aceptó. Eso fue la primera vez. Continúa el asunto
porque nos enteramos que una parte, porque son en efecto 2 o 3 paquetes de los llamados créditos fiscales, una parte de más de 20,000 millones llegó a la Corte. Sí, a la segunda sala. 26,800 millones de pesos al 2018. ¿Cuánto? 26,800 millones de pesos al 2024. Sí. Y con actualizaciones a este año son ya 33,000 millones de pesos. De más de 20,000 millones. Eso es lo que yo sé. Y aquí Arturo lo conoce bien. Entonces nos enteramos que esos 20 y tantos mil millones los tenía guardados en su gaveta El ministro un señor que, Aguilar Morales. sí, que está en contra de nosotros abiertamente, que pertenece al bloque conservador. Bueno, se denuncia aquí y tiene que sacar el expediente. ¿Cuánto tiempo lo tuvo? 8 meses. 8 meses guardado. Entonces, lo tiene que sacar y los mismos ministros, ¿sí?, rechazan su propuesta, porque ¿qué proponía? Él planteaba atraer el asunto y que la Corte conociera en pleno la resolución. Sí, que la Corte conociera el asunto, que la Corte resolviera sobre el asunto. Y 2 ministros dijeron no, lo tiene que atender el tribunal. El tribunal colegiado. Desde la sala votaron en contra del proyecto. Todos. Se quedó solo con su voto. Solo su voto. Entonces, regresa. Después de eso, después de esa situación, me buscó Ricardo. Entonces, queriendo que se llegara a un acuerdo, le dije, bueno, vamos a tener un acuerdo. ¿Por qué no lo explicas tú para que no vayan a pensar que yo estoy... Y también es muy importante ¿Qué? paquete de adeudos, pero los otros también. Sí, no, nosotros no tenemos nada que ocultar y creo que la regla de oro de la democracia verdadera, no la que exaltan los oligarcas, la regla de oro de la democracia verdadera es la transparencia. La transparencia, ¿sí? Y hacer la vida pública cada vez más pública. A ver, ¿qué te planteé cuando vino Ricardo a buscar un acuerdo? Sí. A ti y al director de el SAT. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. En efecto, el señor presidente lo que nos planteó es hacer un ejercicio, un análisis técnico para determinar justamente de los créditos fiscales, que son los adeudos de los impuestos por desconsolidación, que son los que se refieren a 2008, 2009, 2011, 12, 10 y 13, que es el cierre. Que se hiciera un análisis técnico para determinar qué normas le podían aplicar y, en efecto, tomando en cuenta algunas disposiciones del Código Fiscal, como el artículo 75, que habla de las disminuciones en las multas, sobre todo, y en las actualizaciones de estas multas, es que se lograba hacer un ajuste y es lo que nos planteó el presidente y establecer una ruta legal que no implica condonación, sino un ajuste únicamente de los montos conforme a lo que prevé la propia disposición fiscal, y eso es el ejercicio que hicimos. Y entonces esto que le han llamado quitas tiene que ver justamente
con estas multas y esta permisibilidad que da el Código Fiscal. Entonces, creo que quedaba en 14,000 millones. Y entonces le pedí a Arturo, Que era procurador fiscal, yo dije titular del SAT, no, era procurador fiscal. procurador fiscal, sí, que fuera y que les planteara que podíamos legalmente, sin violar ningún procedimiento, sin violar ninguna ley, y además bajo la consideración del Poder Judicial, o sea, si Azteca o Grupo Salinas aceptaba, sí, y que nosotros teníamos facultad legal, o sea, que no íbamos a infringir ninguna ley, no íbamos a violar nada, sí, porque si no íbamos a tener una situación difícil legalmente, pero además moralmente también. Además, se iba a poner a consideración de los jueces para no caer en lo que hizo Diego cuando se logró un acuerdo de condonación del IVA, no sé si a Jugos del Valle o a Jugos del Valle, ¿sí? Cuando Fox, ¿sí? Que todavía estaba el proceso judicial y llegaron a un acuerdo administrativo, lo cual significó dejar de cobrar en beneficio de la hacienda pública miles de millones de pesos, que luego los descontaron a los gobiernos estatales, incluido el gobierno del Distrito Federal, que tuvo que aportar por ese descuento que le hicieron a Jugos del Valle por influyentismo, pues. Entonces, para no caer en eso, se planteó, a ver, podemos llegar a este acuerdo, nosotros consideramos que es legal, sin embargo, va a ser validado, ¿sí?, por el Poder Judicial. Se le planteó y dijo no. No quería pagar nada. Que no estaba de acuerdo. Sí, nada más. Yo le digo a ustedes que yo hasta descansé. Porque imagínense la sospecha que iba a despertar. Tú mismo lo planteaste. Yo lo escribí. Sí, tú mismo lo planteaste. O sea, a ver, ¿cómo es que debe más de 20,000 millones y se reduce a 14? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué este trato preferencial, privilegiado? ¿A su amigo? ¿A su amigo? Salinas Pliego. Salinas Pliego. Imagínense. Sí. Por buscar una salida, consideraba buena, ¿sí?, yo iba a quedar, ¿sí?, bajo sospecha, porque lo dije aquí, sus mismos amigos de clase, pero no de escuela, sino de clase social, y otros, ¿no?, de buena o mala fe, iban a decir, ¿y qué pasó? ¿Cómo es
que hubo esa rebaja. Presidente. Entonces, espérate, porque es interesante. Además, cualquier otro contribuyente, ¿sí?, un trabajador que tiene que pagar impuestos sobre la renta, bueno, ¿y por qué a mí no me quitan, ¿sí?, una parte de mi crédito? Claro, todo legal, ¿sí?, estaba permitido, está permitido, pero de todas maneras, ¿sí?, iba a haber problema. Bueno, no se acepta, ¿sí?, no hay acuerdo, o quien tiene que resolver es el Poder Judicial. Y lo único que estamos pidiendo al Poder Judicial es que resuelvan ya, porque no solo en este caso, y lo digo, no es un asunto personal, yo no tengo enemigos, ni quiero tenerlos, y no odio, por eso soy muy feliz. No albergo yo rencores. Ricardo ha dicho, pero así como él, otros. Ya nada más les quedan 7 meses. La verdad que no son 7 meses, son 6 y unos días más. Sí, pero pues ni modo que se vaya a vaciar el país cuando se dé el cambio. ¿Nos vamos a quedar a vivir aquí? Todos. Yo me voy a quedar aquí. Nada más me voy a ir a Palenque, Chiapas. Entonces, porque también eso, sí, es pues una ilusión. Es una falacia. Van a entrar, vamos a, como dicen los abogados, a aceptar sin conceder de que no resuelvan en los 6 meses los jueces, que sería pues muy lamentable, ¿no?, y cuestionable, porque ¿cuánto tiempo con las tácticas dilatorias de estar ganando tiempo? Pues de todas maneras nos vamos a quedar todos, ¿sí? Y ni modo que los que lleguen no atiendan este asunto. Eso que quede claro. Bueno, la otra parte, lo que tú dices, hay otros créditos. Yo no quiero ahora especular. Me gustaría mejor que técnicamente lo explicara el director del SAT. Correcto. Porque ustedes hicieron su investigación, ¿por qué no le pedimos al SAT que informe? Está correcto. Y no entramos en lo especulativo, ¿sí?, o en conjeturas. Y además, esto no le quita el derecho a Ricardo Salinas Pliego de su defensa y de sostener sus argumentos y hacerlos valer, porque somos libres. ¿Sí? Y para eso hay un marco legal
vivimos en un auténtico Estado de Derecho, ya no es como antes un Estado de chueco. Entonces, hacer la vida pública cada vez más pública y tratar este asunto. ¿Te parece? Me parece bien. Y que venga el director del SAT y que lo explique, y que venga también Arturo. Correcto. Y la procuradora fiscal. ¿Sí? Muchas gracias, presidente. No me presenté, ofrezco una disculpa a los asistentes. Soy Álvaro Delgado, director de investigación del Diario Digital, Sin Embargo. Nada más por último, presidente, los créditos fiscales que yo publico el día de ayer en Sin Embargo son otros a los que ustedes se han referido. Es decir, son más de 67,000 millones de pesos que en créditos fiscales que involucran al Grupo Salinas que preside Ricardo Salinas Pliego. ¿Pero te parece que no los vemos como un hecho? Que ese es tu Correcto. Sí, aquí tengo el documento. Y que esperemos a ver qué plantea el SAT. Está correcto. Muchas gracias. Tú hablabas en el reportaje cuando publicas el primer dato de cuánto, 67 mil millones de pesos. Redondéense en 63,000. En 63,000. Cuando la presidenta habla un año después, En junio del año pasado. en junio, habla ya de 74,000 millones. Ese es el último dato que tenemos sobre la deuda de Ricardo Salinas Pliego. Sí, de hecho, 2 días después de esta conferencia de prensa mañanera, que fue el lunes 17 de marzo del 2024, el miércoles 19, es cuando el titular del SAT y la procuradora fiscal enumeran los créditos fiscales y la cifra se fija en 63,000 millones de pesos. Es a partir del reportaje que aquí publicamos que pues el presidente López Obrador habla de cómo se estuvo negociando y de cómo inclusive el propio Salinas Pliego no aceptó una propuesta que él le formuló. Entonces, sí, eso ocurrió en marzo de 2024, no hace tanto tiempo, hace año y medio. No es que me dice que si me veo más joven, pues no. Yo pues, sí te veo más joven ahí, ¿eh? Digo, como unos ¿Ya di el viejazo? Unos 40 años menos, Ya fácilmente. del viejazo. No, es un documento muy importante. Qué bueno que lo pasamos, Alejandro, porque yo creo que da también un contexto más amplio y tiene una enorme vigencia esas respuestas que dio López Obrador en aquel momento, y como él mismo adelantó, pues sí, pues ¿quién se iba a ir? Ni modo que el próximo gobierno, como ocurrió con la llegada de Claudia Sheinbaum, no iba a dar seguimiento. Pues sí, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum dio seguimiento al asunto. Hubo una elección judicial, se integró una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación y al final de cuentas se le ha tratado de poner punto final, o la Corte dio punto final en unos adeudos de Ricardo Salinas Pliego que al día de hoy, Alejandro, debió haber pagado.